Nuevamente con ustedes, con el tema de esta fecha, el tema 49 entre campos, pueblos y ciudades. Este tópico eh, con el cual intentamos referirnos a los emplazamientos que históricamente hemos tenido en la provincia, a sus orígenes y a muchas otras cosas. Emplazamientos que a veces hemos llamado de diferente manera. El, a veces, por ejemplo, se ha utilizado el concepto de asiento. Recuerdo haber leído en un documento el asiento de María Chiquita para referirse a un lugar donde vivía una familia. Y este término de asiento se utiliza precisamente de asentar, de ubicarse en un sitio. Por eso hay una comunidad al sur de la península que se llama, en el área de Pedací, Los Asientos, precisamente debe su nombre al emplazamiento de una población en determinado momento. A veces le hemos llamado también pueblos, por ejemplo. Muy famoso el concepto de villa, que una villa viene siendo una ciudad un poco más pequeña, un pueblo que no puede todavía recibir la denominación de ciudad, como es el caso en el siglo XVI, entre la ciudad de Natá y el pueblo que surgió en 1569, la Villa de los Santos, que casualmente recibe este término en relación a eso. También hemos usado en nuestro lenguaje el término de caserío, que hace referencia a un conjunto de casas naturalmente, o aldeas también eh, se ha utilizado para referir a algunas poblaciones que habitan esta zona. Y eso ha evolucionado a partir del tiempo. Y estos asientos poblacionales que vienen naturalmente, que existieron antes de la llegada de los españoles, natural, obviamente, y que con los españoles van a adquirir otro sentido. Pero antes de profundizar en la temática, o por lo menos de abordarla, eh, comencemos con un concepto importante para entender eh, los asentamientos nuestros. Y es el término de ágora. Ágora, que también es plaza y que hace alusión al lugar en la cultura griega donde la gente se congregaba para actividades cívicas, para actividades de tipo religiosa, para... Y era también el lugar de la democracia, por ejemplo, donde hablaba Pericles. Este vocablo siempre nos ha sido muy caro y lo hemos utilizado con mucha frecuencia. El término de plaza, de ágora, que en el fondo es una plaza griega y que también los romanos las utilizaron, pero los romanos utilizaban más el vocablo foro para ubicar precisamente eso que acabamos de definir como ágora, ¿verdad? Centro del comercio, desarrollo de la política, de la cultura, desarrollo de la religión y la vida social misma que se desarrollaba en el ágora, que no es otra cosa, insistimos, que la plaza, y que eso es precisamente eh, lo que los españoles van a construir en la península y en toda América Latina por encima eh, de los emplazamientos que tenían ya los grupos indígenas. Muchos pueblos como Natá, como Parita o Paritá, deben mucho precisamente a eso, eh, a ese sitio. Y esa ágora, esa plaza, ha evolucionado a través del tiempo. Y ese diseño es muy importante para entender lo que pasó en la península a partir del siglo XVI, donde los españoles, insisto, desarrollan otro proyecto, desarrollan otro esquema de tener pueblo, que es el esquema europeo, que a su vez es el esquema romano y que también es el esquema griego más atrás. E incluso algunas investigaciones hablan del modelo de la plaza, quizás tomado de la cultura china, que es muy milenaria.
Pero lo que nos interesa es cómo eso llega a nuestra zona y va a diseñarse con eso que también se llama el tablero de ajedrez, que también han llamado los especialistas damero, y hay otro término para referirse a lo mismo, que es el concepto de diseño hipodámico, que viene tomado precisamente de un arquitecto griego de la época, Hipódamo de Mileto. Estamos hablando, imagínese usted, del siglo V antes de Cristo, de 400 y pico de años antes de Cristo, donde ya ese diseño se crea y se va a difundir a través del tiempo, eh, y que va a consistir siempre en el diseño de una plaza en el centro. Imagínense ustedes, por eso se le llama damero o tablero de ajedrez. En el centro siempre va a estar la plaza y de las cuatro esquinas van a surgir calles. Y el diseño de la ciudad en el futuro va a ser añadir calles que van a ser perpendiculares una de otra y que se va a crear al final un diseño que es como un tablero de ajedrez. Que usted lo puede ver, por ejemplo, este trazado hipodámico. Eh, en el caso de Azuero hay dos pueblos que lo tienen bien claro. Es el caso de Parita, el caso de la Villa de los Santos, para hablar de poblaciones que comienzan en el siglo XVI. Allí usted va a ver siempre la plaza sobre la cual se va a construir a partir de los años 20 aproximadamente parques. Eh, y la plaza tradicional colonial va a desaparecer en la península, excepto el caso de Parita. Parita es uno de los pocos pueblos de la República de Panamá que conserva intacta una plaza. Si usted viene a la Villa de los Santos y le quita el parque que está sobre la plaza, va a ver lo mismo. Eh, este emplazamiento urbano va a ser distinto a eh, el establecimiento de otros pueblos que van a surgir a partir de esos siglos en la península y que van a estar diseminados por la península y que van a tener otra visión distinta de hacer las cosas, y que van a surgir también pueblos con una especie de anarquía a la hora de construirlo, porque se nos va olvidando el concepto de ágora griego que trajeron los españoles y no logramos a través del tiempo desarrollar un diseño arquitectónico que es, como vamos a ver más adelante, uno de los problemas que nosotros tenemos en la península, que tenemos pueblos que estuvieron bien diseñados. Es más, yo me atrevería a ser osado, a ser atrevido y decir que después de lo que los españoles diseñaron, después de eso, no hemos logrado tener un diseño acorde con los pueblos en las áreas urbanas de la península, que van a estar siempre en la sección eh, oriental de la península, es decir, en el área que va de Divisa hasta Punta Morro de Puerco, es decir, el este de la península. Allí los propios indígenas ya tenían emplazamientos, los más importantes, el sector de Parita, eh, el lugar que había escogido el cacique París, Tatara, Cutatara, como querramos llamarle, para establecerse. Por eso hay un pueblo cerca de Parita que se llama París y que viene precisamente del periodo precolombino. Insisto que los españoles van a trastocar esto. Y ese modelo va a responder a otro modelo de sociedad. Por eso, el caso, por ejemplo, que era lo que queríamos ver de la Villa de los Santos y del caso de Parita, que son emblemáticos de ese modelo de hacer pueblo, de construir ciudades, lo que van a ser pequeñas ciudades. Eh,
Y esas plazas, como decíamos hace un rato, en esas ágoras griegas, a partir de ella alrededor van a estar las estructuras de poder de la colonia. Ahí va a encontrar usted la iglesia, naturalmente, el templo, va a encontrar usted la alcaldía, va a encontrar los principales, eh, las familias más distinguidas de la colonia, todas van a vivir en torno a la plaza. E inicialmente van a ser pueblos eh, muy elementales y muy rústicos, que van a ir evolucionando a estructuras arquitectónicas de más largo aliento. Eso en Azuero, en los pueblos, no lo vamos a poder encontrar probablemente hasta la segunda mitad del siglo XVII, es decir, después de 1650 en adelante, y sobre todo en el siglo XVIII, como usted lo va a ver en el caso más emblemático, decíamos, de este emplazamiento, que es el caso de la Villa de los Santos. Todavía hay estructuras que datan del siglo XVIII, el Museo de la Nacionalidad, por ejemplo, con una estructura distinta a la que había anteriormente. Y el caso más importante, que es el templo a San Atanasio. Y sobre esto quisiera dedicar un poco de tiempo, ojalá dispusiera más tiempo, porque aquí en las plazas nuestras siempre se dedica el sitio más importante para el templo. Pero en el caso de Parita, en el caso de la Villa de los Santos y el caso después de PC, los templos van a ser construidos no mirando la plaza, sino que los templos van a tener otra orientación. Eh, si usted ve el templo de San Atanasio, no mira la plaza. Si ve el templo de Parita, tampoco mira la plaza. Y si ve el templo de PC, tampoco mira la plaza. Si usted va a las tablas, se va a encontrar con un templo que está mirando la plaza, porque son construcciones que vienen después, cuando las disposiciones que habían establecido la corona española y sobre todo la Iglesia Católica, decía a partir de la Edad Media que la, los templos no deberían mirar la plaza, porque la plaza no era sacra, la plaza era pagana, la plaza había comercio, en la plaza había fiesta, en la plaza había, se colocaba las horcas donde se mataba a la gente. Y la idea era que eh, el altar mayor donde está el Altísimo no mirara la plaza porque era impura. Por lo tanto, la iglesia debía estar construida en una posición distinta. Eso es lo que explica estas cosas. Después vamos a encontrar otros pueblos que van a emular estas construcciones. Probablemente el caso de Chitré, que tiene un templo mucho más reciente, de principios del siglo XX, y hubo también otro templo más chico en el siglo XIX. No sabemos qué posición tenía el anterior, pero este tampoco mira la plaza. Es importante esto, ¿no? Pero nos interesa este emplazamiento urbano para comprender muchas cosas que han venido sucediendo en relación a este tema, que el tema de hoy es entre campos, pueblos y ciudades. Eh, a un alto aquí para agradecer a alguna gente que siempre nos está siguiendo en este programa, a ver si podemos entrar rápidamente y ver algo de aquella gente que nos escribe y nos acompaña eh, todas las noches en este programa de Ágora de Azuero que tenemos aquí inmediatamente. A Matildo Escudero, por ejemplo, que nos sigue,
el caso de Joaquín Palma, que está pendiente, Rujama Muñoz, muchas gracias. Eh, Nos saluda allá de la tierra del buen Chiché, me dice, muchas gracias. Chala Chorrera. Eh, Matildo, que nos sigue allá en Campana. Maricel Paniagua también, entre otras personas que a esta hora nos están pendientes de Ágora de Azuero, porque este tema es de suyo interesante, porque si nosotros vivimos en estos poblados, hombre, debiéramos conocer un poco más de cómo surgieron estos pueblos. Eh, y esta ágora, como sucedió en Grecia y como sucedió en los principales pueblos de Europa, concentraba el poder religioso, concentraba el poder político y era también un sitio de encuentro social. Eh, la existencia de estas situaciones. Pero usted se da cuenta que en la península, los pueblos que vienen después, en su inmensa mayoría, ninguno tiene un tablero de ajedrez, o si lo tiene es por emular el caso. Por ejemplo, el caso de Guararé es interesante. Usted va a ver la plaza, el ágora, va a ver también el templo, pero el templo mira la plaza. Eh, si se encuentra usted, por ejemplo, con La Palma, que es un emplazamiento urbano muy distinto, muy diferente, sobre cerros, va a encontrar una pequeña plaza al frente, porque el diseño no se prestaba, porque eh, inicialmente cuando los griegos crean la plaza griega, uno de los grandes defectos que tiene que es difícil de implementar en áreas altas y son diseños más para la costa, para sitios planos, donde es posible desarrollarlo. Uno lo ve, por ejemplo, decía Guararé, Guararé es un pueblo con formato de pueblo del siglo XVIII, naturalmente, eh, y todavía va a ser un caserío por mucho tiempo. Este, y si usted va viendo pueblos como Chitré, por ejemplo, mucho más reciente, eh, Chitré necesita ser más estudiado en su historia, se sabe muy poco de Chitré. Eh, lo poco que sabemos es que es un emplazamiento entre Parita y la Villa de los Santos, que es formado por gente de la Villa de los Santos que se pasa del otro lado de la banda del río, o por gente de Parita que viene a ocupar esas sabanas que quedan allí, y esos que van a ser rastrojos y que van a ser lugares eh, donde se asentaba el ganado, fincas, con el tiempo se va a convertir en una ciudad, pero no tiene nada que ver con la colonia, con el periodo, porque Chitré no existía para aquel periodo. En el caso de Ocú pertenece precisamente, el mismo sitio de Ocú es bastante plano, y usted encuentra también una plaza, y Chitré, y perdón, Ocú es un poblado asentado, probablemente del siglo XVIII para acá, eh, y que fue creando una personalidad social y colectiva propia debido al alejamiento de Parita y de sitios urbanos que tiene por un lado a Parita y un poco más distante el caso de Santiago de Veragua, y va a crear esa personalidad de locueño que resulta sociológicamente y culturalmente tan interesante. Eh, eh, Decíamos, tenemos los sitios urbanos, pero vamos a tener pueblos que van a ser de montaña antigua, anteriormente. Ese es el caso de sitios de cuando el español y luego los descendientes de español, es decir, los criollos, o lo que vamos a llamar después los orejanos, se van a desplazar desde la sabana de la costa, del sector este de la península, se van a ir desplazando hacia el oeste, hacia el área de la montaña. Y muchas veces esos pueblos van a ser producto
del avance del frente ganadero, de la expansión de la ganadería, eh, como en el caso, por ejemplo, de los pozos, que es un caso interesante, o el que vamos a encontrar en Santa Bárbara de Vaca de Monte, que se conoce actualmente como las minas de Herrera, y que también está sobre cerros. Eso hace que tenga una iglesia y un remedo de plaza al frente, ¿no? Porque surgen posteriormente, son pueblos que van a estar alejados del verdadero poder que va a estar asentado en la Villa de los Santos, en la costa de la península, eh, y que va a ser determinante de muchas cosas. Eh, este asunto, mire por dónde va lo que estamos hablando de la plaza, por dónde va el proyecto griego, el proyecto romano, porque hay una cosa, esta península es profundamente occidental. Eso es una verdad de apuño. Eh, la cultura nuestra siempre ha sido una cultura occidental con alguna influencia del negro colonial y remanentes de lo poco que quedó de la cultura in, indígena del periodo precolombino que fue diezmada. Eso hace que uno eh, vea cómo en la península se fueron estructurando y ese emplazamiento urbano no solamente es un sitio donde se construyen las casas, es un estilo de vida que va a marcar la península de Azuero por 500 años, porque no hemos tenido otra forma de emplazamiento desde la llegada de los españoles a la fecha. Eh, seguimos, los pueblos siguen con un intento otra vez de tablero de ajedrez, de trazado hipodámico, como si hablamos hace un rato, con sus plazas eh, y con intento de tener, por ejemplo, eh, sitios como el municipio, la alcaldía, que siempre van a estar en la plaza. Eh, por eso, en Europa, pues, algunos sitios donde está el poder van a tener edificios impresionantes, ¿no? Nosotros no. Por eso sobrevive en la península el llamar, por ejemplo, palacio a los sitios donde están las alcaldías. Pero de palacio obviamente no tienen nada. Aquí lo que tenemos es un vocablo europeo forzado en nuestra realidad urbana peninsular, eh, porque hasta en los sitios más pequeños usted ve que se le llama palacio municipal, aunque antaño eran casas de quincha, eh, eh, que a propósito, esas casas de quincha se van a ir tomando eh, el área que anteriormente tenía prioritariamente eh, el templo, la alcaldía, eh, y que después va a tener la escuela. Muchas escuelas van a estar justamente en torno a la plaza. Eh, ese modelo, por ejemplo, arquitectónico de casa de quincha, que vemos en la península todavía y que está desapareciendo lamentablemente, ese modelo arquitectónico va a reproducir el problema del poder. Por eso es que las casas de quincha van a ser muy señoriales. Es un modelo mozárabe, de profunda influencia de la cultura mozárabe en la zona, y que el poder se va a expresar en casas de quincha que tengan 4, 5 y hasta 6 puertas. Va a ser un símbolo de prestigio en los pueblos y esos asentamientos van a estar, eh, asentamientos arquitectónicos, van a estar siempre en la plaza, eh, porque la estructura social de la península, como la de América Latina, va a estar en torno a la plaza. Los sectores más importantes siempre van a vivir, siempre van a tener
casas en torno a la plaza. Eso se va a extender hasta, de manera bien clara, hasta principios del siglo XX. Y en los pueblos nuestros todavía encontramos esas casas señoriales, esas casas de 4, 5, 6 puertas, que expresan que allí había una familia que gozaba de algún prestigio, que tenía algún recurso económico distinto al resto de la población. Eh, Todo esto por la plaza, pues, todo esto por el tablero hipodámico. Eh, y en los campos se va a dar un fenómeno interesante que va a estar ligado a la Iglesia Católica y que va a permitir el surgimiento después de pueblos. Los españoles eran muy dados, y los que van a ser descendientes de los españoles, de crear ermitas en los pueblos, digamos en Azuero, en poblaciones distantes de Parita, distantes de la Villa de los Santos, y que esas ermitas se van a constituir en lugares de oración y posteriormente en lugares donde se van a establecer viviendas. Y transcurridos los siglos, esas ermitas van a ser caseríos y van a ser después ciudades. Ese es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Las Tablas, que surge, hasta donde se sabe, del emplazamiento de una ermita. Y hasta ahí viene el rol de la Iglesia Católica en la construcción de la ciudad, de los pueblos que vamos a tener. El campo siempre va a estar lejos de la ciudad. Y esa existencia entre las residencias urbanas y la gente que vive en los campos va a ir creando una personalidad histórica de un campesinado un poco más tímido, con menos formación, porque la escuela va a llegar primero a los centros urbanos. Y en los centros urbanos importantes, Parita, Las Tablas, Villa de los Santos, PC, la gente económico van a tener acceso a la educación. Y porque la gente también va a ver eh, los pueblos con el simbolismo de la torre de la iglesia, que va a ser un símbolo no solamente religioso, va a ser un símbolo de poder. Eh, Esas torres de la iglesia que van a cumplir un papel también militar en el periodo de la colonia, porque no es solamente una torre para que estén las campanas y se escuchen más lejos, es que desde ahí también se podía visitar posibles ataques de piratas en tiempos anteriores. Eh, Va a crear dos tipos del hombre de la costa con más acceso a muchas cosas y el hombre de la montaña. A esta hora agradecemos a Claribel González que nos sigue, a Fernando González, el profesor Fernando González, al rector de la Universidad de Panamá, don Eduardo Flores Castro, gracias por estar con nosotros, a Juana Trejos, a Eric Leonel Calderón, a Oscar Santiago también, a Arquímedes Velázquez allá en Bellavista de Guararé, Gloriver González nos sigue en Chitré, Juan Miguel Moreno Cedeño, Didio Bultrón, Janet Vázquez, la profesora de la Universidad de Panamá, saludos para ella, a Jorge Luis Vázquez, a la prima Nelly Montesa, Donald Sáez Samaniego también que nos sigue allá, no sé si estará en Madrid todavía estudiando, a Eli Cecilia Hernández, Benigno Alberto Zarzavilla, Adela Espino, Nilsa Martínez, José Ezequiel Villarreal, Joaquín Palma, está Omar Chipsen Jiménez, muchas gracias, que también nos sigue con bastante frecuencia en nuestro espacio de Ágora de Azuero, igual que César Suárez, Lucy Teresa Jaén, Marta Esther Martínez Medina, Milagros Córdoba, Nicolás Alfredo Cisnero, muchas gracias allá en la Espavé de Chepo,
Estamos hablando aquí del urbanismo, estamos hablando aquí de los pueblos, estamos hablando aquí de, de que estos diseños son más que, estos diseños en el fondo representan la cultura europea, representan todo lo que lleva en sí el caso de Europa y de la cultura eh, colonial que vamos a encontrar. Bueno, esos pueblos son importantes porque esa diferencia entre pueblos de la costa y pueblos, o sea, de la sección oriental del este de la península y pueblos de la sección occidental. Todavía esa forma de desplazamiento que no solamente ha sido del periodo de la colonia, esa diferencia en los puestos eh, también era precolombina, porque los indígenas estaban asentados en la costa de la orilla de los ríos, como sucede siempre. El caso del cacique Parita, que era el que gobernaba casi toda la sección eh, este de la península, la sección oriental de la península, y esa visión del poder asentado en la sabana, en la península, va a continuar, va a ser un legado indígena a través de los españoles, porque esta es una cosa interesante de las culturas a través del tiempo. Una cultura se vuelve dominante sobre otra, pero cuando usted lo estudia, encuentra que siempre hay una injerencia eh, de la cultura subalterna, eh, que eso lo ve usted eh, cuando los árabes controlan Persia militarmente. Al final Persia gana culturalmente. Y así puede usted puede ir viendo otras culturas. Y nosotros, esto se da aquí en la región, obviamente, en un menor grado que el caso europeo, pero ahí tenemos en los pueblos de Azuero, aún a la altura en que estamos, esa división sigue marcada. Eh, la costa como una especie de civilización, para forzar el término, y la montaña como los otros sitios. ¿Eh? Por eso uno encuentra pueblos, por ejemplo, eh, caso de Tonosí. En Tonosí esto es clarísimo, porque el emplazamiento de Tonosí va a ser prácticamente del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad. Eh, y Tonosí va a estar aislada de comunicación en la península y solamente va a haber comunicación por barcos a través de Búcaro y la desembocadura de los ríos. Y a la altura en que nosotros vamos, usted ve que Tonosí no tiene una plaza clásica, porque son pueblos que surgieron del avance del frente ganadero, de gente que en esos siglos se fue a conquistar la montaña y que no hubo, digamos, un acto protocolar, como uno lo puede leer eh, cuando se funda Natá, se refunda Natá por los españoles, que se hace toda una parafernalia para fundar el pueblo y distribuir los solares entre los españoles más importantes. Eh, ese fenómeno, hasta donde conocemos, nunca se produjo, o por lo menos no tenemos documento que se haya dado de esta manera, porque incluso un pueblo tan emblemático como La Villa, del cual tenemos fechas de fundación, no va a ser creado por orden de la corona, sino por españoles que vivían en esta zona que deciden crear eh, la Villa de los Santos, con todos los costos que eso implica. Eh, y como están más cerca del siglo XVI, 1569, entonces logran darle otra fisonomía al pueblo. Que usted lo ve, por ejemplo, en pueblos más antiguos,
que la villa y que Parita, que obviamente es Natá. En Natá usted ve el damero de ajedrez y la plaza está al frente, pero me da la impresión que en el periodo anterior la plaza no estuvo allí, sino al lado. ¿Ve? Eso es una creación probablemente más reciente, de lo cual deduzco yo eso, ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar hablando, porque todo este comentario que estamos haciendo hoy sobre este tema apasionante, al menos desde mi punto de vista y para mis gustos, estudiar la península y ver cómo han surgido los pueblos, ¿no? Y sobre eso se han entonces construido en las generaciones posteriores algunas mentirillas, pues, eh, de pueblos que celebran fechas de fundación de las cuales no hay documentos históricos que lo conformen, ¿ve? Y eso no es un pecado, ni por eso un pueblo es menos que otro, sencillamente surgió espontáneamente eh, en esos términos, ¿no? Porque los pueblos también van a ir surgiendo eh, por espacios que van a estar determinados, por ejemplo, por el andar de un caballo uh, durante un día o por el caminar de un hombre, ¿no? Eso lo puede usted ver en al menos los pueblos más anteriores. Si usted llega a Santa María, por ejemplo, fíjese usted la distancia a Parita, eh, luego la distancia de Parita inicialmente a la Villa de los Santos, porque Chichén no había sido creado, y luego la distancia a las tablas, que son más o menos eh, 25 kilómetros de la Villa de los Santos. Y va a tener usted pueblos eh, hacia el sur, donde ese sistema va a comenzar a cambiar y del sur, después de las tablas, el pueblo que va a surgir eh, va a ser Pocrí, Pocrí de los Santos, ¿no? Vamos a tener otros pueblos allí que van a ser más recientes, quizás con antecedentes de la colonia, como es el caso de La Palma, por ejemplo, porque, como es el caso de Purio, o como es el caso de los asientos en Pedací. Interesante el caso de Pedací. Eh, Averiguar, por ejemplo, cómo se asentó Pedací, porque Pedací está en una sabana y aparentemente surgió un poco por el problema de la comunicación por barco, los vínculos, la distancia que había entre Pedací, muy al extremo sur, y Las Tablas, por ejemplo, que sería el pueblo más importante, o Poquí, hacía que la comunicación fuese con barco, igual que la comunicación entre los pueblos de la costa este de la península, también por mucho tiempo va a ser por barco. ¿Ah? Eh, yo encontré, por ejemplo, que en el caso de mi familia, en el caso de Bellavista de Guararé, de la ENEA, de ese sector, la gente se comunicaba por Pocrí a través por barcos. Y hay alguna referencia porque donde hay una ría, donde hay una desembocadura de un río, la gente nuestra le va a llamar puerto. Y casi siempre ahí van a surgir pueblos. Eh, Pienso que esa hipótesis de trabajo sería interesante para comprender el establecimiento de un pueblo como Pedací, que tiene que ser obviamente más reciente, porque en el periodo de la colonia seguramente eso eran más que todo bosques en su inmensa mayoría. Eh, Hemos tenido testimonio de gente antigua de San Francisco de Pedací, un carretero una vez mayor, una junta de arroz, eh, un señor famoso por ahí que tenía mucho dinero y que manejaba una carreta, eh,
trabajé con él allí, en esa junta, ayudando en algo. Y fue una entrevista interesante mientras cargábamos el arroz, porque me habló de cómo era eso antes, cuando él llegó. Y estamos hablando a principios del siglo XX. De manera que, y hablaba de bosques, hablaba de abundancia de animales. Y si eso pasaba al inicio del siglo XX, para atrás debió ser también todavía bosques más cerrados. En el caso de la austral y ahora turística población de Tonosí, esto nos lleva a un punto importante, eh, eh, hablando de emplazamiento de pueblo, como es el emplazamiento de Santa María. Tenemos informaciones de curas que ya se establecen en Santa María en la segunda mitad del siglo XVII, 1600 y pico, a finales. Hay datos de donde se establecen cura allí. Hablando con el historiador Alberto Arjona de Chitereano, muy interesado en esta temática y sobre todo en genealogía, coincidimos en que Santa María debió de jugar un papel muy importante más atrás, eh, seguramente. Por lo menos a eso apunta la investigación cuando uno estudia eso. Eh, Santa María y sus comunicaciones, porque era la entrada de la península, seguramente. Y la creación de los pueblos supuso la construcción, o por lo menos sitios de comunicación de la gente a caballo. Eh, ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las calles, para llamarle de alguna manera, los trillos? ¿Cuáles eran los sitios por donde se comunicaba la gente? Eso no lo tenemos. No lo te, encuentra uno alguna referencia en los siglos pasados, en algunos escritores, sobre todo del principio del siglo XX, eh, porque hay la creencia de que la carretera de Porras siguió exactamente la comunicación en estos pueblos, y, no, y eso tampoco es verdad, ¿verdad? Eh, Igual que las comunicaciones, por ejemplo, que habían antes entre los principales pueblos, las ciudades, para llamarle de alguna manera, de Parita, de la Villa de los Santos, cuáles eran los caminos de estos, de vínculos con estos lugares, a través de caballos, porque el caballo controló, fue el medio de transporte por excelencia en la península por 400 años de historia. Pues yo por eso siempre he planteado que alguna vez habrá que hacer un monumento al caballo en la península, por todo lo que hizo por nosotros en 400 años de historia, ¿no? Este hermoso rumiante que lo traen los españoles, eh, Gaspar de Espinosa, sobre todo en 1517, que es el que por vez primera trae perros aquí, trae caballos y cosas por el estilo. Pero bien, nos interesa eso. Eh, en las ciudades nuestras también sería bueno reconstruir el callejero de los pueblos. Ese es un proyecto que tenemos en el Patronato 10 de noviembre. Tratar de hacer la señalización en el poblado de cómo se llamaban antes las calles. Colocar el nombre actual y abajo colocar en pequeño antigua calle de la carnicería, antigua calle de los curas, porque en la villa se tiene ese callejero. Los estudios de Oscar Velarde Batista también en las tablas. Oscar Velarde tiene ese callejero sacado de tiempos anteriores. Sería bueno tenerlo no solamente para el turismo, sino para nosotros mismos, conocer los pueblos donde vivimos, eh, tener más claro este tipo de situaciones. A esta hora queremos destacar
gente que nos está siguiendo. La profesora María Mata Franceschi, nuestro saludo, Scarlett Espino también, Marcial Joel Calderón Crespo, eh, Itzel Restrepo, Alberto Bisuetti, allá en Cabuya de Chame, que están ahora en los novenarios, en las cuestiones del santo de Cabuya de Chame. Daniel Aldován Vega, Maricel Morales, Cidia Espino, allá en Guararé, tableña residente en Guararé, Digna Martínez, Esther Martínez, Agustina Vergana, Cedeño en Bellavista, Guararé, muchas gracias. Cree que el tema es interesante. El tema es entre campos, pueblos y ciudades, porque hemos vivido entre el campo. A la altura del 2019, todavía la península sigue siendo una región profundamente rural, con unos que otros centros urbanos, con pequeñas ciudades, eh, establecimientos interesantes, como el caso de Chitré. Sería aclarar por qué Chitré es ahora mismo el centro urbano más grande de la península, eh, por un hecho interesante, porque si usted traza una línea de Parita a Chitré y del puerto a PC, el centro de esa cruz de Chitré, y surgió por asunto del comercio, surgió porque era más reciente, porque los extranjeros no eran rechazados en Parita y eran ya rechazados en la villa, y muchos de ellos italianos, alemanes, se asentaron en esos caseríos que se había formado sobre todo a partir del siglo XIX e implementan el comercio. Después van a llegar también árabes, ¿no? Y van a tener una mejor experiencia comercial, y eso va a hacer que Chitré se vaya a constituir en el siglo XX en un centro urbano como lo es actualmente, eh, producto precisamente de esos asuntos económicos, eh, porque en el fondo decíamos, Chitré es el hijo de Parita y el hijo de Chitré, el hijo de la villa, perdón, ¿no? Sus apellidos vienen de allí, son españoles, pero vienen de la Villa de los Santos, en su inmensa mayoría. Amigos, el tema precisamente de el surgimiento de los pueblos nuevos, eh, y hay una influencia del negro colonial en algunos pueblos de la nuestro, que viene de la colonia, como es el caso de Santa María, como es el caso de Parita, de la Villa de los Santos, como va a ser posteriormente la influencia negroide en Santo Domingo de las Tablas, desde allí hasta los asientos, por toda esa área de montaña, lo cual explica la diferencia de asentamientos que encontramos, por ejemplo, en La Palma, o que encontramos en los asientos de Pedacío, que encontramos en Purio, ¿no? Que son más recientes y que reflejan la existencia de probablemente de sitios donde el negro colonial se refugiaba de la esclavitud de la villa o de la esclavitud de Parita o de la esclavitud después de las tablas, aunque las tablas no llegó a tener mucho negro colonial comparado con Parita o la Villa de los Santos o Santa María. Hay tantas cosas que se desprende. Lo que quiero decir al final es que necesitamos el rescate de lo urbano. Eh, la península necesita rescatar su plaza y sobre su plaza sus parques, porque es el principal sitio de encuentro de la población. No podemos seguir teniendo estos parques, ni tampoco destruyendo los parques tradicionales que hemos tenido. En vez de rescatarlos, necesitamos un trabajo arquitectónico ahí, histórico, de comprensión de la cultura,
que nos permita eh, rescatar eso, porque los liberales a principios del siglo XX van a acabar con las plazas para construir parques sobre las plazas, con su gazebo y con, obviamente, de muy buena intención, pero ese proyecto que creció bonito a principios del siglo XX, me refiero a los parques, han sido casi siempre abandonados y nos hemos encontrado en los últimos tiempos parques pelones, eh, parques donde se ha destruido la arboleda, que era la gracia, porque, por ejemplo, en la antigüedad, las plazas tenían arboledas, sitios para que la gente caminase, como todavía lo podemos ver en algunas ciudades europeas, y eso se reprodujo acá, pero nosotros hemos destruido, hemos destruido el parque, lo hemos abandonado, ya casi no hay retretas en los parques, en las áreas urbanas. Ahora hay un intento en las tablas de rescatar esas retretas. Estamos viendo cómo podemos hacerlo en el Patronato 10 de noviembre para rescatar muchas cosas en el caso de la Villa de los Santos. Pero siempre uno se encuentra con la indiferencia, con el desconocimiento, otras veces con el celo político, porque nadie está interesado aquí en ocupar puestos públicos. Lo que a uno le interesa es que nuestros pueblos se dignifiquen, que tenemos todo el derecho a vivir en una ciudad moderna que respete las arquitecturas antiguas. Eh, Tenemos pueblos que son una muestra de arquitectura a través de los tiempos. Caso emblemático de la Villa de los Santos, algo de eso en Parita. Las tablas donde hemos acabado con las casas de quincha que prácticamente ya no existen. Eh, Porque hemos comprendido mal el modernismo. No hemos entendido que vivimos en ciudades que son una herencia que se remontan a 400 años antes de Cristo y que nosotros somos urbanamente el producto de Grecia, el producto de Roma, a través de España, que se mezcla también con las culturas indígenas acá y que le dan a nuestros pueblos con sus casas de quincha un sello particular. Hay que respetar eso eh, a través del tiempo. Tiene que ser las ciudades un sitio de encuentro. No pueden ser solamente centros comerciales. Los centros comerciales están bien, eso que llamamos últimamente mall, una mala expresión, porque no vivimos ni en Londres ni en Nueva York, eso se llama centro comercial. Tenemos que fomentar en las áreas rurales los centros de producción que funcionan con los centros comerciales eh, para darle ese rostro al que la población necesita. Estas ciudades que necesitan más árboles, tenemos que sembrar árboles en las ciudades, eh, en las plazas, en las calles que así lo permitan, en esos, eh, en esas construcciones de las 4 vías que la han reducido al mínimo cuando pudiéramos tener allí flores, arbustos y muchas otras cosas para hacer estas ciudades que costó mucho formarla, que somos parte de toda una tradición milenaria eh, y que necesitamos el rescate de los campos nuestros, de los pueblos, de nuestras villas, de nuestras ciudades que representan tanto en nuestra historia. Al final, pues agradecer a Loriber González, dice muy cierto, Chité recibió italianos, franceses, alemanes, exactamente. Dimas Alonso también se nos suma aquí, Eva Esther Martínez Gómez, Digna Martínez, entre otras personas. Este tema que tiene para rato, pero que ya llevamos 1 hora,
Y lo que intentamos apenas es destacar algunos rasgos fundamentales de esta relación entre el área urbana y el área del campo, ¿no? Ese campo abandonado de la península, esos pueblos de la península que necesitan restaurarse, necesitan un apoyo para que tengan un rostro eh, sin perder su ruralidad de lo que ellos son. Eh, Necesitamos construir edificios dignos de las capitales de provincia, Chitré, Las Tablas, que son ciudades, las dos más grandes ciudades de Azuero. Necesitan no solamente serlo, sino parecerlo. Eh, y hay que respetar su arquitectura. Hay tanta cosa que hacer en estos pueblos. Eh, pero antes o simultáneamente hay que ir rescatando lo que nosotros somos. Miriam Pérez, agradecemos. A esta hora, amigos, el tema de hoy, el tema 49. El tema 49 es entre campos, pueblos y ciudades. Le saluda a su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Que la pase bien.